El título del sermón del día de hoy es Hombres imperfectos, enviados por Cristo, el hombre perfecto. En Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, encontramos una historia en cómo el Señor Jesucristo procedió junto a sus discípulos. Interesantemente, lo que nuestro Señor Jesucristo buscaba a la hora de enviar a sus discípulos no tenía que ver simplemente con un envío porque no quería estar con ellos o porque simplemente quería darles una comisión, sino que el contenido del mensaje que ellos debían presentar en ese entonces es el mismo contenido del mensaje que hoy día nosotros tenemos que presentar. Quiero leer la Nueva Biblia de las Américas, estos versículos, pocos versículos que veremos el día de hoy, para que usted pueda también tener un conocimiento más concreto de lo que vamos a hablar. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren a una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de las plantas de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ya hemos orado y al leer estos mensajes o al leer estas historias que Marcos nos relata, una vez más nosotros podemos ver cómo Cristo tiene el poder para comisionar a hombres. Veíamos cómo el Señor, que se evidencia como el Hijo de Dios en el primer versículo, tiene el poder para llamar a hombres, tiene el poder por sobre las enfermedades, tiene el poder por sobre la muerte, tiene el poder por sobre la enseñanza, tiene el poder, como ya hemos leído anteriormente, por sobre la naturaleza, y ahora el Señor también nos muestra que Él puede enviar o comisionar a las personas. El pasaje, hermanos, de Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, es una respuesta directa y poderosa a la incredulidad que tenía Nazaret. Recuerden que la ciudad natal de Jesús rechazó a Jesús. Su propia tierra no halló profeta allí. Sin embargo, Jesús toma una radical decisión, que es comisionar a sus 12 discípulos para una misión práctica. Este envío no es solamente un acto de evangelización, sino un entrenamiento fundamental para el futuro de lo que iba a ser la iglesia. A través de las instrucciones que Jesús le está entregando a sus discípulos, vemos principios que son tan relevantes el día de hoy, hermanos, como lo fueron en ese entonces. A lo que yo quiero animarles a considerar 3 aspectos de cómo el Señor comisiona a personas como tú y como yo a la predicación del Evangelio. Y primero, el versículo 7, vamos a ver que Jesús llama y envía. Versículo 7 nos declarará que Jesús es el que llama y envía.
versículo 8 al 11, vamos a ver que Jesús es el que instruye. Y finalmente veremos en el versículo 12 al 13 que el fruto de lo que Jesús hace es obedecer. Interesantemente podemos ver en estos versículos cómo el Señor manda a los discípulos a hacer una función. Y el primer punto que podemos ver es que Jesús llama y envía a los discípulos. Dice el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El texto comienza con un segundo llamado a los 12. ¿Se acuerdan cuál fue el primer llamado? Marcos 1:16. En adelante dice la palabra del Señor que mientras él caminaba junto a Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano, echando las redes en el mar y les dijo: vengan conmigo y yo haré que seáis pescadores de hombres. Más adelante vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esta vez Jesús no está llamando a alguien para ser discípulos, sino que esta vez el Señor está transformando a sus discípulos en apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Interesantemente, hermanos, como el texto menciona los 12, justamente los 12 vienen a ser los 12 apóstoles del Señor. Y esta transición marca un punto crucial en su formación. Esta transición ya no era simplemente escuchar a Jesús y sus enseñanzas, sino también que ahora tenían la responsabilidad de llevar su mensaje a otros. Tal vez esto podría inmediatamente causar en ti que si tú simplemente eres un oidor, el Señor podría hablarte el día de hoy a ser un enviado. Dice el texto que el Señor los envió de 2 en 2. Y fíjense que esta práctica de 2 en 2 no era una práctica que a Jesús se le ocurrió en ese momento, sino que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que de esa manera el testimonio de 2 o 3 testigos era esencial para validar una verdad, para validar una declaración. Al enviarlo en parejas, Jesús les proporciona un respaldo mutuo, un apoyo moral y un testimonio irrefutable del mensaje que iban a predicar. Y esta es una lección totalmente aplicable sobre la importancia de la colaboración en el ministerio. No sé si han escuchado acerca del liderazgo plural de ancianos. Cuando las iglesias solamente tienen un pastor, y el pastor es el que gobierna la iglesia, justamente es la palabra de uno contra todos. O es la palabra de uno simplemente, y que en cierta forma algunos se hacen respetar por ser el enviado o ser el pastor, pero en boca de una persona no puede constar toda verdad, dice la palabra del Señor, sino en boca de 2 o 3 testigos. Por lo tanto, el Señor también establece este sistema de liderazgo, este sistema de validación, en donde 2 o 3 testigos deben estar de acuerdo. De ahí es donde el Señor también menciona en Mateo 18, donde vienen 2 o 3 testigos en mi nombre, ahí estoy yo. Que no tenía que ver con que si no llegaron varios hermanos al culto, teníamos que empezar porque estábamos ya con la promesa cumplida, sino que el texto se refería a la validación de una reprensión en ese contexto de un pecador. Justamente
Este sistema de liderazgo, este sistema de entrega de mensaje nos ayuda a nosotros también a poder entender que en las iglesias siempre tienen que haber ancianos y no un solo pastor. Por la gracia del Señor nos declaramos líderes de la iglesia y no el pastor de la iglesia, parte del liderazgo de la iglesia. Y si todo el liderazgo de la iglesia no está de acuerdo con una verdad, claramente esa verdad se evalúa. Pero Jesús, hermanos, proporciona esta manera de poder llevar el mensaje en relación también a un respaldo que tenían que tener mutuo, un apoyo moral, un testimonio irrefutable del mensaje que predicaban. Esta era una lección totalmente aplicable para la colaboración en el ministerio. Pero no solamente dice la palabra del Señor que el Señor les llamó y comenzó a enviarlos de dos en dos, sino que Él también les dio poder y potestad. Jesús no solo envía a ellos, a estos hombres, a una misión que parece ser imposible, sino que dice la palabra del Señor que Él, estando en su humanidad, viéndose tal vez imposibilitado ante su propia ciudad de no hacer ningún milagro allí, no porque Él no quería, sino por la incredulidad de las personas, Jesús les da autoridad a estos hombres sobre los espíritus inmundos, que la palabra griega para autoridad implica el derecho y el poder para actuar. Esa autoridad no era inherente a los discípulos, sino que era un regalo del Señor Jesucristo. Ellos no la pedían, el Señor se las había dado. Él se las otorgó, Él se las dio, dice ahí el texto. Y esto resalta un principio clave, hermanos. El poder para el ministerio no viene de nuestras propias capacidades. El poder para el ministerio viene de la autoridad que Cristo nos delega a través de su palabra. Además de esto, hermanos, el Señor también nos instruye para poder ejercer su misión. No solo tiene que ver con un envío, sino con una instrucción. Y Jesús resalta esto en este segundo punto. Instrucciones para esta misión. El versículo 8 al 11 dice lo siguiente. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. ¿Qué era un bordón? Era un bastón simplemente. Ni alforja. ¿Qué era una alforja? Una alforja estaba considerada como una bolsa de viaje, como un bolso que nosotros podríamos alistar para hacer un viaje donde llevamos una y otra cosa para guardar elementos importantes, guardar comida, guardar ropa, no sé. Esta alforja era un cuero de animal completo en donde se cerraba y quedaba como un bolso allí. El Señor les mandó a que no llevasen eso, a que no llevasen pan, que el pan sabemos que es lo mismo que hoy día, tal vez su preparación es diferente, pero es un alimento, que no llevaran dinero en el cinto, que acostumbraban a usar billeteras de esa manera en ese entonces, donde en un cinto que se ponían aquí echaban su dinero para cualquier cosa. Pero dice el Señor que tampoco ellos debían calzar sandalias, sino que calcen sandalias y no vestiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
Lo que el Señor nos presenta en esta ocasión es muy sorprendente, hermanos, y contrario a la lógica humana. Él ordena que no lleven pan, que no lleven dinero, que no lleven ropa, que solamente lleven lo básico para el camino y un bastón y unas sandalias. ¿Qué es lo que el Señor quería con esto? Claramente, aunque estos elementos eran sumamente importantes y necesarios para aquella época, era correspondiente tenerlo, pero Jesús jamás enseña que no sería necesario. La comida sí era necesaria, pero ellos no debían perder el sueño en ese tipo de cosas. Fíjense que esto nos demuestra, hermanos, que la instrucción para esa misión que el Señor le estaba dando a estos hermanos, a estos apóstoles, era la dependencia total en Dios. Dependientes totalmente en Dios. Esta es la principal lección de estas instrucciones, a la dependencia total y a la absoluta provisión de Dios. Al no llevar nada extra, los discípulos se veían obligados a confiar en el que el Señor les supliría todas sus necesidades a través de la hospitalidad de aquellos a quienes ellos ministraban. Lógicamente, la respuesta a la aceptación del mensaje produciría buenas obras. Una de ellas era ser hospitalario, otra de ellas era darles comida, sino que simplemente ellos debían continuar el proceso que el Señor les había mandado a hacer. Esta falta, hermanos, de equipamiento también los protegía de dos peligros. Uno de ellos era la avaricia en el dinero que ellos andaban trayendo y la distracción. El hecho de no llevar dinero, el hecho de no llevar su bolso con cosas, contemplaba que también el lugar para guardar ofrendas, que algunas personas lo hacían de esa manera, permitiría que su enfoque tal vez sería un enfoque equivocado. El mensaje del reino era su principal enfoque, no el recibir de las personas. Y justamente, hermanos, cuando nosotros vemos que el mensaje del reino es secundario ante la bendición que el Señor nos podría dar por ser enviados, justamente los resultados que trae esa motivación no es el resultado que Dios quiere. El mensaje del arrepentimiento era el mensaje que ellos debían entregar. Jesús ya lo había dicho en Marcos 1:14. Ese era su mensaje. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía, arrepentíos y creed. Pero interesantemente, hermanos, estos hombres tenían que ejercer este llamado, pero hoy en día podemos ver que muchos de nosotros no realizamos este llamado. ¿Cuál era la estrategia para el rechazo? ¿Qué pasaba si a ellos les rechazaban? Dice la palabra del Señor que la instrucción de sacudir el polvo de los pies era un acto simbólico y contundente. Para los judíos, sacudirse el polvo de los pies de una ciudad o de un lugar gentil significaba cortar toda relación con ese lugar. Al hacer esto, una ciudad judía que los rechazaba, los apóstoles estaban dando testimonio a esa ciudad a rechazar a Cristo y su mensaje, y se estaban comportando como un lugar pagano. Y fíjense que la advertencia que el Señor les da a ellos, les dice, el juicio para quienes rechazan la verdad que le fue ofrecida de forma tan clara, será más severo que para Sodoma y Gomorra, que no tuvieron la misma oportunidad. Justamente si vemos el contexto bíblico de esto, cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, ellos no quisieron arrepentirse.
El mensaje era que ese lugar se iba a destruir, por lo tanto debían arrepentirse. Sin embargo, estos hombres, ¿qué hicieron? Un montón de atrocidades y barbaridades en vez de escuchar el mensaje de arrepentimiento. Y Dios destruyó la ciudad. Junto con eso decía, hermanos, que también esto es importante para poder considerarlo a la hora de entregar el mensaje. Justamente, interesantemente, podemos entusiasmarnos en conversar y dialogar cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra, pero tales pecados que cometían los de Sodoma y Gomorra era igual, o más bien dicho, peor que el pecado de no creer en Jesús. Las personas han hecho o hayan hecho lo que hayan hecho, algunos más malos que otros. El pecado único que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? El único pecado que no será perdonado, hermanos, es no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo mismo, hermanos, muchos predicadores hoy en día deben entender que su labor es simplemente entregar el mensaje de Cristo. Si tú eres un discípulo de Cristo que ha sido comisionado por el Señor, has recibido la gran comisión que el Señor te ha dado en Mateo capítulo 28. Tu única labor, hermano, así como lo veíamos con la parábola del sembrador, es sembrar la semilla. El Señor es el que hace el resto. Y si llegas a un lugar en donde no te quieren escuchar, eso será comparado al castigo que recibió Sodoma y Gomorra. Pero no te corresponde a ti castigar a esas personas. El Señor es el que lo va a hacer. Algunos pastores sanos en la Escritura han declarado en ciertas veces que cuando han llegado a iglesias a pastorear y las iglesias no quieren escuchar la palabra porque son rebeldes y están acostumbrados al show, están acostumbrados a entretenerse, simplemente ellos dicen, yo no tengo nada que hacer aquí, y se van. Hermanos, los pastores, los miembros, los comisionados, los enviados, no somos los que vamos a cambiar a las personas. Saquémonos eso de nuestros hombros. Porque en muchas ocasiones nos pesa que mi hijo no cambie, nos pesa que mi mamá no cambie, nos pesa que mi iglesia no cambie. Pero cuando la palabra del Señor, hermanos, es predicada fielmente, las cosas sí o sí van a cambiar. Por último, hermanos, la obediencia y el fruto vienen a ser también parte del resultado de cuando el Señor Jesús envía. Dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. Tal vez muchos de los que ustedes pueden recordar antiguamente se quedaron con esta última parte del versículo 13. Echar fuera demonios, ungir con aceite a los enfermos y sanar. Pero interesantemente, hermanos, el principio del mensaje no es ese. El mensaje es que los hombres se arrepintiesen. Ahora, la predicación de ellos era clara y concisa. La gente debía arrepentirse. Y como decíamos anteriormente, es el mismo mensaje que predicaba Juan. Es el mismo mensaje que predicaba Cristo. Es el mismo mensaje que predicaban los apóstoles. Es el mismo mensaje que debiésemos predicar nosotros. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente, un cambio de dirección. Esa es la puerta de entrada al reino de Dios. El arrepentimiento es entender quién era Jesús. Estos hombres predicaban de Cristo,
predicaban de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la autoridad que ellos tenían también hacían entender que su mensaje a través de las señales se justificaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y esa era una de las diferencias o grandes diferencias que los apóstoles tenían con la gente común. Solo los apóstoles podían hacer milagros. Pero no era porque, una vez más, los apóstoles querían hacerlo, sino porque Dios los había mandado a hacer, porque Dios les había dado esa autoridad. Y aunque en muchas ocasiones, y lo vamos a ver tal vez más adelante, ellos no pudieron hacer milagros, hoy en día podemos ver cómo tantos falsos maestros y falsos apóstoles creen que haciendo milagros o inventando en realidad hacer milagros, están validando lo que es ser enviado por el Señor. Hermanos, aún así, como dice Jesús, iban a haber personas que a pesar de eso no iban a creer. Jesús advierte que iban a haber personas que sencillamente iban a recibir que ellos sacudían sus pies al frente de ellos. Pero el versículo 3, hermanos, nos muestra cuál era el cumplimiento de la autoridad. Y el versículo 3 es la prueba que el que envió de Jesús, o sea, el envío de Jesús fue exitoso. Los discípulos no solo predicaron, sino que también ejercieron la autoridad que les fue dada. Ellos, dice la palabra, que echaban fuera demonios, echaban fuera muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y esto demuestra, hermanos, sencillamente y simplemente que el poder, que el mensaje del Evangelio no solo es un concepto, sino que está acompañado del poder de Dios para traer sanidad y liberación. El aceite utilizado era un símbolo de la acción sanadora de Dios, no un ritual mágico. Porque si no, el Señor no les hubiera dado potestad. Simplemente les hubiera pasado una botella de aceite. Justamente, hermanos, hoy en día se tergiversa también lo que la Escritura dice, llevando o poniendo la confianza en el aceite y no en Dios. Sabemos, hermanos, que el aceite utilizado era un símbolo de la acción sanadora de Dios, no un ritual mágico que debemos usar para justificar una sanidad. Jesús sana, el Señor sana, Dios puede sanar. He sido testigo de hermanos que se han sanado. No ahí en el momento, claramente. Tal vez usted sí ha sido testigo de alguien que se ha sanado en el momento, no lo sabemos. Pero eso lo sabe el Señor. Y podemos pedirle al Señor que Él sane a las personas. Pero no podemos exigirle al Señor que Él sane a las personas, porque todo Él lo hace con un propósito. No podemos sanar nosotros a las personas, debemos depender del Señor. Pero entendemos, hermanos, que Dios puede sanar a alguien con tu oración o sin tu oración. Dios no me necesita. Dios no te necesita. El asunto, hermanos, es que Dios nos manda a nosotros a orar y a depender de Él. Nosotros necesitamos al Señor. Y justamente más adelante veremos una historia en relación a algo que estoy diciendo, donde los mismos discípulos no podían sacar a un demonio. Y el Señor les dice, esta clase de demonios no sale si no es con ayuno y oración. Y lamentablemente también ponemos nuestra mirada en el ayuno y la oración
y no en lo que significa el ayuno y la oración, que es dependencia absoluta en el Señor. Por lo que esto, hermanos, nos permitirá entender un mensaje que realmente es importante. Nuestra vida como iglesia el día de hoy se concentrará en que la única fuente de autoridad, que la única manera en que podemos entender quién es Dios, es confiando absolutamente en quien nos envió y no en nosotros. El relato de Marcos 6, del 7 al 13, nos muestra que el principio de que el poderoso mensaje de Dios es confiado, hermanos, a hombres imperfectos. ¿Cuál es ese principio? El principio es que los discípulos, a pesar de sus debilidades, a pesar de la falta de experiencia, fueron comisionados y equipados por Jesús. Su éxito, hermanos, no dependió de su preparación, sino de su obediencia y de la autoridad que Él les concedió. El mensaje de este pasaje es un recordatorio para todos nosotros. Cuando somos llamados a servir, no debemos depender de nuestros propios recursos, sino del poder de aquel que nos envía. Hermanos, por lo mismo es que necesitamos conocer de la palabra para predicar el Evangelio de Cristo. Necesitamos saber la Escritura. Necesitamos saber toda la Escritura para predicar el Evangelio de Cristo, como algunos dicen, yo no predico porque no sé. Simplemente, hermanos, debemos tener al Espíritu Santo, que ha venido a nosotros por medio de la palabra de Dios en respuesta al Evangelio que hemos escuchado. Pero lo que los cristianos deben hacer es lo que Jesús manda hacer. Hoy en día muchas personas han reemplazado esta instrucción de Jesús. Ya no hacen discípulos, como el Señor habla en la Gran Comisión, sino que simplemente se conforman con hacer seguidores en las redes sociales, donde solo le siguen a ellos y no a Cristo. En iglesias las personas también intentan tener o mantener a la multitud ahí para que sigan al pastor, pero no a Cristo. Y sabemos que si un pastor no lleva a las ovejas a los pies de Cristo, no es un pastor de Cristo. Hermanos, a esto no nos llamó el Señor. El Señor nos mandó a predicar el mensaje de arrepentimiento. Ese arrepentimiento simplemente va a venir por entender cuál es la condición del hombre ante el Dios todopoderoso y soberano. El poderoso mensaje de Dios es desde su santidad y no hay comunión entre Dios y el hombre pecador, porque Él es santo, Él es perfecto, Él no tiene por inocente al culpable. Nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar a tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sin embargo, hermanos, Él se hizo hombre. Tomó forma de siervo y por medio de Cristo Jesús, su único Hijo, vino al mundo a morir en una cruz por los pecados de los hombres. Por tanto, debes tú arrepentirte. Debes tú arrepentirte y pedir perdón a Dios. Y una vez que te hayas arrepentido, que hayas entendido que eres pecador ante Dios y le hayas pedido perdón, confía en que Jesús murió por tus pecados y síguele. Sigue la palabra. Él tiene la solución para tu vida, para que tú puedas caminar no siendo un rebelde ante el Dios Santo. Pero como hemos dicho, hermanos, si tú te has arrepentido, el Señor te ha llamado. ¿Pero te ha llamado simplemente para tenerte ahí? No. Jesús llama y envía. Jesús llama y envía. Y recuerda, hermano, no es la iglesia la que te manda a predicar el Evangelio. No es el pastor el que te manda a predicar el Evangelio. Es Jesús.
Jesús es el que te llamó. Jesús es el que te salvó. Jesús es el que te comisionó de acuerdo a la gran comisión en Mateo 28. Él es el que tiene la autoridad. Él no dice nada por decir, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo. Él nos envía a hacerlo y recuerda que por medio de la predicación de hermanos que han obedecido a la instrucción del Señor, es que Él te ha llamado a ti y has podido oír su mensaje. Como iglesia, hermanos, debemos obedecer a ese llamado, debemos estimularnos a ese llamado. No somos perfectos, nunca hemos dicho eso. Nunca ha dicho Jesús que nosotros somos perfectos, incluso, pero solo Jesús siempre ha usado a hombres imperfectos para comunicar el perfecto mensaje de Dios. Eso es lo que se refiere el texto, de lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios el que transforma, el que humilla. Hermanos, además de esto, Jesús instruye. Y recuerda que Jesús instruye porque Jesús es el que te permite entender y ser enseñado por el mensaje de la cruz. El misterio de la cruz que no había sido dado a los hombres fue comunicado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. El misterio de la salvación ha sido revelado a nosotros por medio de su palabra. Simplemente, tal vez, no lo has leído. Tal vez dices no saberlo, pero el misterio de la cruz dice en Efesios capítulo 3, versículo 19, que Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia en los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Jesús Cristo, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El misterio de la cruz, hermanos. El misterio de la cruz, que no podíamos comprender, que el Señor nos mostró por medio de Cristo, que nos dio potestad de ser hijos de Él cuando no podíamos ser hijos de Él, por causa de nuestro pecado. Y finalmente, el fruto es obedecer. Si tú has entendido el mensaje del arrepentimiento, el fruto va a ser obedecer. Nos permitirá hacer la obra del Señor. La obediencia tiene una evidencia. Y la evidencia es que has entendido el mensaje de quien te envió. La obediencia es el resultado al llamado del Señor. ¿Y a qué nos llamó el Señor? Anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A eso te llamó el Señor. Dios no te llamó a otra cosa. Todo se basa en anunciar sus virtudes. Algunos dicen, el Señor me llamó al pastorado. Otros dicen, el Señor me llamó al diaconado. Otros dicen, el Señor me llamó a ser presidente de una corporación. El Señor me llamó a ser presidente de los pastores. Bueno, eso no aparece en la Biblia. Pero lo que sí te llamó el Señor fue a anunciar las virtudes del que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ya sea en el pastorado, ya sea en el trabajo, ya sea en la maternidad, ya sea en el matrimonio. A esto nos llamó el Señor, hermanos. A anunciar a Cristo, a vivir a Cristo. Tengamos un momento de oración.